Haciendo un complemento de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Y siendo la parte principal el motor de la actividad, el motor, el que nos genera toda la vida en nuestro cuerpo, hablando del corazón, es importante tener en consideración que hay una regulación y una adaptación de ese sistema cardiovascular al ejercicio. Todos los sistemas que intervienen en el deporte, en el ejercicio, vienen a adaptarse por el entrenamiento, por el tipo de actividad, por la intensidad a la que se realiza. Pero como les indico, concatenando un poco lo que se ha hablado antes, el corazón es el motor. Y si el corazón está bien y se adapta de una manera adecuada, todos los sistemas se van a adaptar de igual manera y el rendimiento del deportista va a ser el esperado. Entonces, en cuanto a la respuesta cardíaca durante el ejercicio que tenemos, yendo rápidamente en lo que es la parte anatómica, tenemos los vasos sanguíneos y la sangre, que las principales funciones de la distribución de la sangre, la eliminación de los desechos y transporte de nutrientes. Esto ya lo vimos en relación a la parte anatómica, ¿sí? Lo que les indicaba, el sistema nervioso simpático y el parasimpático para generar el impulso en el momento del ejercicio y la inhibición en el momento del reposo. Los vasos sanguíneos, haciendo una recapitulación para volver a lo que es la parte fisiológica, haciendo una recapitulación de todas las estructuras que generan los vasos y componentes principales del corazón acá, para lo que es el sistema cardiovascular. Acá tenemos una distribución de la sangre cuando está en reposo. El ventrículo izquierdo, ¿sí?, se distribuye de esta manera en porcentajes hacia lo que son coronarias, riñones, huesos, cerebro y musculatura. Y como vemos acá, en el reposo uno tiene entre un 15 y un 20% del volumen de todo lo que el ventrículo genera al momento de la contracción. También cumple funciones de transporte, de regulación de temperatura, de regulación del equilibrio ácido básico. Y un 55% corresponde a un plasma y un 45% corresponde a células de la sangre. Las células de la sangre que son transportadas a nivel de los vasos y que principalmente son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de lo que es ya la respuesta cardiovascular al ejercicio, tenemos que durante el ejercicio se producen cambios en este sistema cardiovascular y que se pueden observar o pueden favorecer, ¿sí? ¿Para qué? Para la entrega de nutrientes y oxígeno, eliminación de desechos y control de temperatura y control de pH. Los principales cambios del ejercicio son aumento o disminución de la frecuencia, aumento o disminución del volumen y también de lo que se denomina como gasto cardíaco. El número de pulsaciones del corazón en un minuto se denomina frecuencia cardíaca y está controlado por el sistema autónomo, simpático para aumentar la frecuencia en el momento del ejercicio y parasimpático para inhibirlo. A intensidades bajas del ejercicio, el aumento de la frecuencia cardíaca es responsable de que se aumente la entrega de sangre hacia los tejidos. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, por ende, la frecuencia cardíaca va a ser mayor. Aquí vemos una gráfica de cómo va aumentando de manera lineal la frecuencia cardíaca, tomando en consideración el tiempo en minutos de la actividad y la intensidad, que es súper importante. Aquí también se toma en consideración cómo se puede realizar el cálculo de manera teórica de la frecuencia cardíaca máxima, tanto lo que se ha venido realizando hasta la actualidad de 220 a menos la edad, o una fórmula un poco más acercada a la realidad, que es una fórmula de Tanaka, que está descrita acá. Pero para sacar la fórmula, no la fórmula, sino determinar la frecuencia exacta de la frecuencia cardíaca máxima a la que yo puedo o sus deportistas pueden llegar, es realizando una prueba de esfuerzo, una ergometría, que es la valoración del corazón al movimiento, y que únicamente las personas, los profesionales que pueden realizar esta ergometría es el cardiólogo o el deportólogo, o también personal de salud que esté entrenado para realizar este tipo de prueba. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser un personal de salud? Porque se pueden generar eventos dentro de la prueba que únicamente van a ser manejados, o como médicos, como personal de salud, sabemos por qué se puede producir. Los factores que condicionan la frecuencia cardíaca en el ejercicio son los tipos de grupos musculares que intervienen en el ejercicio, el sexo también y la edad. Los grados de entrenamiento. Personas entrenadas descienden su frecuencia en el ejercicio en relación al entrenamiento aeróbico,
Las condiciones ambientales, cuando estamos acalorados también aumenta frecuencia cardíaca, variaciones circadianas, es decir, variaciones del ciclo, el ciclo noche y el ciclo día, y las situaciones patológicas, procesos de patología cardiovascular. El volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada desde el corazón en una contracción, el momento de la sístole, puede variar según los valores que tengo acá, que se pueden observar acá, y un mayor volumen sistólico depende principalmente del llenado diastólico, es decir, que hay una ley que dice que mientras más volumen llega al corazón, recogido de todas las estructuras, mayor fuerza tiene que hacer y mayor volumen tiene que expulsar. Entonces un aumento del volumen sistólico aumenta la frecuencia y aumenta este llenado ventricular que les indico que es una ley que está determinada acá, que mientras más sangre llega, el momento del ejercicio, más fuerza tiene que hacer para sacar y más volumen es el que tiene que salir del corazón. Cuando el ejercicio es muy intenso, el volumen sistólico aumenta, experimenta un descenso por acortamiento de este llenado. Cuando ya es el exceso de trabajo, puede haber un desequilibrio en el momento de la contracción y relajación. Aquí tenemos un gráfico del volumen sistólico. Personas altamente entrenadas alcanzan ascensos progresivos del volumen sistólico hasta llegar a un máximo de consumo de oxígeno, y con la edad el volumen sistólico tiende a descender. En adultos mayores se ha evidenciado un proceso de rigidez ventricular, es decir, que el corazón se hace más, las paredes no son tan elásticas como en un adulto joven, ¿sí? Que limita la capacidad de llenado y de expulsión. Yendo a las adaptaciones propias ya, principalmente el cambio del deportista en el crecimiento del corazón se denomina cardiomegalia. Pero hay que determinar la causa. Hay cardiomegalia patológica producida por enfermedades de base y la cardiomegalia del deportista, y que se produce por básicamente lo que la fuerza, el entrenamiento que recibe el miocardio, el músculo del corazón, y produce este agrandamiento fisiológico, una adaptación fisiológica al corazón. Durante la actividad física, el sistema cardiovascular tiene que adaptarse para mantener un aporte de oxígeno adecuado. Se produce un aumento del consumo de oxígeno y un aumento también en el gasto cardíaco, produce en directa relación con el tipo e intensidad del ejercicio. El gasto cardíaco puede variar de 5 litros en reposo hasta 25 a 44 litros por minuto durante el ejercicio. Y esto se debe a cambios en la frecuencia cardíaca y en el volumen, que va a verse reflejado directamente en el gasto cardíaco. El entrenamiento continuo de resistencia genera adaptaciones morfológicas y funcionales en el sistema cardiovascular, una adaptación central, cambios en el corazón, y una adaptación periférica. Por esta adaptación periférica es la importancia, por ejemplo, en personas que sufren de hipertensión arterial, que se les envía a hacer actividad deportiva, actividad física, pero prescrita. No todas las personas con procesos patológicos pueden ir a correr, no todos pueden ir a hacer bicicleta, no todos pueden saltar, no todos pueden hacer bailoterapia, pero es por esta adaptación de la vasculatura periférica, este cambio en el lecho vascular, es que se puede llegar a tratar también con una prescripción adecuada del ejercicio a personas que tienen patología. Y por eso les indicaba que hay deportistas que pueden cursar con hipertensión arterial, pero con la prescripción adecuada de su ejercicio pueden obtener estos beneficios. Una adaptación central, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen de las cavidades cardíacas y del grosor de las paredes, un aumento del volumen sistólico y una mejora de la perfusión cardíaca. Disminución de la frecuencia, lo que se ve en deportistas es la bradicardia sinusal, que no es patológico, sino es una adaptación. Es decir, que si la frecuencia cardíaca normal de una persona promedio es de 60 a 80 y el deportista tiene menos de 60, menos de 50, hay deportistas que llegan a tener frecuencias cardíacas de 37, de 38. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón es más eficiente, más fuerte al momento de hacer que la sangre se distribuya hacia todos los tejidos, menos veces, tiene que latir menos veces porque es más fuerte. La causa principal es el cambio en la regulación del tono vagal, es decir, del parasimpático. El aumento del volumen cardíaco se ve así en la placa de rayos X, un corazón promedio y un corazón de un deportista, en que las cavidades son más grandes, hay una hipertrofia de las cavidades, ¿sí?
Esta imagen es una de un ecocardiograma que en la actualidad las guías médicas deportológicas lo toman también como un estudio dentro del protocolo inicial para hacer actividad deportiva, ¿sí? No para hacer actividad deportiva recreativa como tal. Como les indicaba, uno de los principales exámenes que tiene que hacer es un electrocardiograma. Pero para un deportista ya profesional o de élite, necesitamos también hacer un ecocardiograma. Con esto, el electrocardiograma veíamos la actividad eléctrica, pero con un ecocardiograma se puede ver cuánto mide la cavidad, cuánto mide el miocardio, si hay estenosis, si hay insuficiencia de las válvulas que hablábamos anteriormente con lo que es la anatomía, si hay entrecruzamiento de sangre arterial y venosa, si hay estructuras patológicas que puedan estar generando un problema, síntomas propios de una cardiopatía y que tal vez se lo puede tomar como cansancio, como fatiga nada más, pero puede haber un daño estructural. El aumento del volumen cardíaco, como dice aquí, no se observa hipertrofia cardíaca de manera importante en deportes de predominio anaeróbico. Lo que sí, hay un aumento de las cavidades cardíacas que produce un aumento del volumen sistólico, y este aumento del grosor de las paredes del corazón permite una mayor expulsión. Necesita mayor fuerza ese corazón para sacar la sangre de su interior. Al aumentar el volumen sistólico, la frecuencia aumenta y el gasto de igual manera. Ocurre una mejora en la contractibilidad del corazón. Como es un músculo, también mejora el momento de realizar un entrenamiento. Aquí tenemos varios gráficos que nos demuestran todo lo que les acabo de indicar, cuando es un corazón entrenado, cuando es un no entrenado. Mejora también la perfusión cardíaca, porque como veíamos, el corazón también tiene arterias, las coronarias, que son las que le nutren al corazón. Y si es que hay una adaptación de estas arterias, también va a haber una mejor perfusión y va a haber una mejora en la entrega de oxígeno y sustratos energéticos al miocardio. ¿Para qué? Para evitar llegar a un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio se produce cuando hay un taponamiento de las arterias milimétricas que existen en el corazón. Pero si es que hay un trabajo deportivo, ¿sí? Hablando de las personas no deportistas ni profesionales ni élite, sino hablando de la población general, si hacen un trabajo deportivo, estas arterias van a tener su adaptación y evitar llegar a un infarto, si es que también ligado a factores de riesgo puede llegar a darse. Yendo a lo que es la muerte súbita, que es una de las principales preguntas o consultas dentro de lo que son las capacitaciones, ¿qué es? Se produce principalmente, yendo a la causa, un aumento del grosor de las paredes ventriculares que pueden causar obstrucción. Como vemos, un corazón normal acá a la derecha y un corazón hipertrófico a la izquierda, ¿sí? Entonces es por eso la necesidad de hacer un ecocardiograma para ver cómo está el corazón por dentro, ¿sí? Y en ese caso evitar o pronosticar que se pueda generar una alteración o se produzcan alteraciones miocárdicas que produzcan una falla cardíaca o la arritmia, que es una de las principales causas de muerte súbita en el deportista. ¿Y cuáles son? También dentro de las causas, personas menores de 35 años con cardiomiopatía hipertrófica, ¿sí? Es decir, que se agranda el corazón, y personas con mayores de 35 años que tienen cardiopatía isquémica, la isquemia producida que va a llevar a una consecuencia como el infarto agudo de miocardio. La cardiopatía hipertrófica puede ser de causa genética, se produce una falla en genes que regulan la función de miocina y tropomiocina. La miocina y tropomiocina, que eran parte principal también del proceso de contracción y tienen una incidencia de 1 en 400.000 personas. Y la cardiopatía isquémica, que es una alteración de los vasos coronarios, lo que conduce al infarto isquémico que les indicaba. El desacondicionamiento, ¿sí? Yendo a las partes de la adaptación cardíaca de ejercicio, el desacondicionamiento viene a ser una disminución de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen de las cavidades, aumento del volumen sistólico y una mejora de la perfusión cardíaca, que mejora la funcionalidad y el rendimiento del deportista. Una interrupción temporal de los estímulos que causan modificaciones produce también regresión de las variables, es decir, que un deportista que tal vez por una lesión
o tal vez porque ya no hace su deporte, porque se retiró del deporte, tiene que hacer un proceso de desacondicionamiento físico, ¿sí? Para volver a ser lo que una persona promedio es. Estudios demuestran que 2 semanas de inactividad producen un descenso de hasta 15% en las mejoras cardíacas. Es decir que si nosotros en un proceso de lesión, como les indicaba, no son valorados al momento, la recuperación va a ser con mayor tiempo, mayor reposo del deportista y se ve reflejado en la disminución del rendimiento, ¿sí? Los factores que intervienen son el nivel de entrenamiento previo, es decir, una persona súper entrenada, un deportista de élite, va a perder menor condición física que una persona promedio. Actividad física realizada durante la inactividad. Un deportista, si es que se lo manda a reposar por una fractura, por una lesión, si es en miembro superior, puede trabajar miembro inferior. Si es miembro inferior, puede trabajar miembros superiores, ¿sí? Entonces, y la duración del periodo. Entonces, si es que hacemos un diagnóstico rápido de una lesión, en este caso, poniendo el ejemplo, la duración del periodo de inactividad va a ser menor que si es que llegamos a hacer, si es que hay un dolor leve, puede ser tratado en unos 4 o 5 días y regresa a la actividad. Pero si ya el dolor se vuelve crónico, el tratamiento tiene que durar un par de semanas, hasta un mes de para, se trastoca todo el proceso de micro y meso y macrociclos y viene además la pérdida de la condición física. Un deportista que entrenó durante años, la regresión es parcial. Sí queda un resto de memoria en las estructuras, pero sí va a haber una regresión. La esperanza de vida, hablando de personas promedios, se ha demostrado que las adaptaciones cardíacas asociadas al entrenamiento conducen a una mejor calidad de vida, disminuyen la fatiga, disminuyen la mortalidad y disminuyen presión arterial, hablando de las adaptaciones por vascularidad periférica. El sistema vascular se encarga, pues, lo que veíamos, de distribuir toda la sangre a nuestro cuerpo. Durante el ejercicio es necesario que un aumento importante de porcentaje de sangre se dirija a los músculos, como ya vamos a ver más acá. Tenemos gráficos acá que indican el flujo sanguíneo que el flujo sanguíneo aumenta rápidamente cuando el músculo comienza a ser activado. Luego de unos segundos se produce una fase estable donde el flujo se mantiene, ¿sí? No puede seguir el sistema cardiovascular mandando a la misma velocidad o al mismo volumen siempre las estructuras, porque de igual manera no los va a lograr alcanzar a hacer eso, ¿sí? En este caso aumenta el momento de la actividad del flujo y llega un momento de meseta en que ya el flujo es constante y se mantiene la actividad también del músculo se mantiene constante. El aumento del flujo a un músculo que se activa se divide en 2 fases, una primaria que es de inicio súbito, que es cuando voy a comenzar el ejercicio, causado principalmente por aumento de la presión vascular, y una fase secundaria que es la de mantenimiento, una fase de meseta que es cuando ya el músculo mantiene su ritmo y sistema cardiovascular de igual manera. Las sustancias vasodilatadoras, en este caso el potasio, que es liberado por el músculo durante la contracción hacia el espacio intersticial, el ATP que genera la energía y el óxido nítrico, que es el principal vasodilatador. El sistema nervioso autónomo también cumple el rol de regulación de los vasos sanguíneos. Entonces, haciendo una comparación de lo que veíamos una de las primeras diapositivas, en cómo es la distribución de sangre, en la redistribución del flujo sanguíneo, en la actividad y en el reposo. En el reposo, como veíamos, es un 15 a un 20% de la masa muscular activa, pero cuando ya se hace ejercicio, tenemos que la redistribución va al 80-85% hacia la masa muscular. ¿Sí? Los principales adaptaciones asociadas al entrenamiento son la angiogénesis, es decir, un incremento del número de vasos sanguíneos también hacia el músculo porque necesita nutrirse de mayor manera. Angiogénesis quiere decir que se aumenta el número de vasos. Básicamente, hay una mayor capacidad de vasodilatación porque necesita que llegue mayor flujo y mayores nutrientes hacia el músculo que se está activando, y los músculos aumento también el calibre de ciertos vasos, principalmente los coronarios, para evitar las futuras lesiones que les indicaba. Estos cambios son estimulados por un constante aumento del flujo sanguíneo muscular durante el entrenamiento. La presión arterial se ve incrementada cuando realizamos ejercicio. Claro, en un principio aumenta porque se disminuye el flujo aumenta y los vasos tienen que adaptarse a este ejercicio, pero posteriormente hay un descenso de la presión arterial ya cuando se trata de un entrenamiento aeróbico. Y la presión arterial de reposo no varía en relación al entrenamiento anaeróbico.
Hablando ya, para terminar, un poco de las respuestas pulmonares, también que no puede, como les indicaba, todos los sistemas están entrelazados. Aquí tenemos una función del sistema respiratorio que se centra en el intercambio de O2 y de CO2 y el control de pH. Durante el ejercicio contribuye a la oxigenación de tejidos porque aumenta el volumen, aumenta la sangre que llega al pulmón, tiene que haber mayor oxigenación de esa sangre para que regrese al corazón y de aquí se esparza hacia todos los tejidos que necesitan. Y como veíamos, un porcentaje mayor el momento del ejercicio. Durante el ejercicio, la frecuencia respiratoria aumenta de manera lineal en relación a la intensidad del ejercicio, igual que el volumen corriente. Y en reposo el consumo de oxígeno es de 5 litros aproximadamente. Durante el ejercicio puede aumentar a 25 o 30 litros por minuto. En el reposo la frecuencia respiratoria varía de 12 a 18 respiraciones por minuto, mientras que el volumen puede llegar a ser de 0,5 litros en cada respiración. Pero en el ejercicio de 12 a 18 respiraciones por minuto puede pasar a 35 a 50 por cada uno, y en el volumen del coro de la respuesta pulmonar va a pasar de 0,5 litros de cada respiración hasta 2 litros de aire. De igual manera vemos acá en esta diapositiva cómo va aumentando de manera lineal, de manera proporcional, mientras vamos aumentando el ejercicio. Por ejemplo, esta es una imagen en vatios, una imagen de un deportista que se realizó una prueba que se realiza pruebas también en un cicloergómetro. Mientras mayor más es el aumento del vatiaje, el volumen también va aumentando. En este caso se pueden ver las variaciones de la ventilación pulmonar en un ejercicio de tipo estable. ¿Sí? En el reposo estamos tranquilos, viene la fase inicial, fase de comienza la activación, una fase de ejercicio en donde también de igual manera hay una fase de meseta igual que el cardiovascular, y en la recuperación un descenso progresivo de esta. Variaciones en la ventilación pulmonar es de tipo incremental, como ustedes pueden ver, y el umbral ventilatorio corresponde a un aumento brusco de la ventilación ante la necesidad de oxígeno por exceso del CO2 que se está produciendo. Cuando uno está haciendo ejercicio, ¿sí?, de igual manera se produce CO2 y tiene que ser eliminado, tiene que ser transportado hacia lo que es la parte venosa para la oxigenación, y de igual manera aumenta las necesidades de oxígeno. Durante el ejercicio se produce un aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Durante el ejercicio se produce un aumento del volumen corriente y la frecuencia respiratoria, como vemos en este caso, ¿sí?, una respuesta de la frecuencia respiratoria de ejercicio de tipo incremental. No va a haber una respuesta excesiva durante el ejercicio porque tiene que haber una adaptación también. Y para terminar, para hacer un resumen de las adaptaciones, las principales son incremento del consumo de oxígeno, mayor eficiencia de la musculatura respiratoria porque tiene que hacer un esfuerzo extra, descenso de la frecuencia respiratoria en el reposo, y de igual manera como tenía esta adaptación de la bradicardia del deportista, es decir, menor de 60, menor de 50 latidos por minuto. En el caso de la frecuencia respiratoria también una disminución en el reposo, y hay una optimización de la obtención de oxígeno en la sangre para llevar los nutrientes y la oxigenación adecuada a los músculos que están generando la actividad en el momento del deporte. ¿Sí? Espero poder verlos en una próxima oportunidad con todas las capacitaciones que se puedan realizar a través de Soy Deporte. Ha sido un gusto para mí emitir este poco de conocimiento que es muy amplio, ¿sí?, y que se puede trabajar en diferentes sesiones posteriores y de igual manera a través de la pantalla. Un gusto saludarlos, soy el doctor Carlos Salazar, médico deportólogo, estoy a su entera disposición. Un gusto.